Lo que vamos a hacer en este video es verificar la densidad de los números racionales. La palabra densidad puede que no les suene familiar dentro de la matemática, pero lo que quiero hacer en este video es recordarles un concepto eh, también matemático, pero se ocupa más también en las ciencias sociales. El tema de densidad poblacional, por ejemplo. Entonces tenemos una superficie y decimos que esta superficie es densa cuando hay muchas personas que viven en esta superficie. ¿Sí? Ese es como el concepto de densidad que ustedes podrían conocer. Entonces tenemos una superficie, tenemos gente y decimos que, eh, supongamos que estas dos superficies son iguales, decimos que esta superficie es menos densa que esta porque aquí viven menos habitantes que en la que está acá. Entonces, por ejemplo, Shanghái es mucho más denso que la Antártica, ¿sí? Por el número de personas que viven en esos lugares. Bueno, este concepto de densidad podemos llevarlo a la matemática. Eh, por ejemplo, si tenemos dos números racionales, voy a subir esto un poquito, si tenemos dos números racionales, lo que nos dice esta densidad de números racionales es que si eh, tomo, por ejemplo, este conjuntito numérico entre el 0 y el -1, siempre voy a encontrar un número racional aquí entre medio. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un número racional que voy a llamar Q1. Puedo encontrar ese número racional, que es un Q2. Y puedo encontrar muchos números racionales entre un intervalo en la recta numérica. ¿Sí? Lo interesante es que, por ejemplo, ustedes dicen, ya, entre el 0 y el -1 encontré Q1 y encontré el Q2. Y también entre Q1 y Q2 también voy a encontrar otro número racional. Y así hay muchísimos, tantos como infinitos. Entonces ustedes van a decir, ah, pero eso es como obvio. Es que no es tan obvio, porque por ejemplo, si ustedes analizan el caso de los números, veámonos de nuevo con los naturales, que es el primer conjunto que aprendieron ustedes, y analizo la densidad de los números naturales entre el 1 y el 2, ahí la densidad es vacía. ¿Por qué? Porque no hay números naturales entre el 1 y el 2. Es así de simple el tema de la densidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un conjunto numérico es denso si entre dos elementos de ese conjunto existe otro número. Entonces, por ejemplo, entre el 0,2 y 0,3, que son números racionales escritos como decimal, siempre voy a encontrar números racionales que estén entre ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué números racionales puedo encontrar que esté entre ellos? Puedo encontrar el número 0,25. Entre el 0,25 y el 0,2, por ejemplo, puedo encontrar otro número racional. ¿Qué número racional puedo encontrar acá? El 0,22, por ejemplo. Y entre el 0,22 y el 0,25, ¿puedo encontrar otro número racional? Sí, pues, hay muchos. Por ejemplo, el 0,23. Entonces, siempre entre dos números racionales puedo encontrar otro número racional. Claro, con los números decimales ustedes pueden decir si esto se ve fácil, pero ¿qué pasa si lo tengo escrito en formato de fracción? Por ejemplo, 3/4 y 1/3. ¿Qué número racional está entre ellos? Entonces acá lo que tenemos que hacer es transformar estas fracciones en algo que las haga común. Y eso que los hace común es que tengan igual denominador. Entonces 3/4 y 1/3 las vamos a transformar en fracciones que tengan denominador común, que es el 12. Entonces vamos a que tengan denominador 12. Entonces, ¿por cuánto amplifiqué acá? Amplifiqué por 3. Por lo tanto, 3/4 se va a transformar en 9/12 y 1/3 se va a transformar en 3 por 4, 12, 4 por 1, 4. Entonces nos queda 4/12. ¿Sí? Entonces, tengo mis dos fracciones ahora escritas con mismo denominador y ahora es más fácil, mirando estas dos fracciones, alguna fracción que esté entre ellas. Entonces, ¿qué fracción está entre ellas?
Podemos elegir cualquiera, podemos elegir, no sé, 7 doceavos o 8 doceavos, ¿sí? 5 doceavos. Hay muchas fracciones que están entre medio de estas dos. Ahora, en algunos ejercicios me pueden preguntar que diga el número que esté justo en el medio de dos números. Entonces, por ejemplo, que me pregunten el número que está entre 10 y 4. ¿Cómo se hace, cómo se hace eso? Entonces, lo que yo les recomiendo ahí es que ustedes sumen estos dos números y que el resultado lo dividan por 2. Entonces tenemos 14 medios y eso es 7. Entonces el número racional que está justo entre el número racional 10 y 4 es el número 7.